La comunicación. Existe, por último, el problema de la comunicación entre el historiador y el lector. Hasta ahora hemos hablado de lo que hace el historiador en su esfuerzo por reconstruir una realidad determinada del pasado, pero el historiador no reconstruye el pasado solo para su propio beneficio. En la inmensa mayoría de los casos trata de comunicar al público sus resultados, mediante conferencias, artículos o libros. Y el problema de esa comunicación es especialmente arduo. Necesariamente, el historiador se comunica con el público por medio de la lengua de su tiempo. Al lector no versado en investigación histórica, la terminología contemporánea tiende inevitablemente a evocarle visiones e imágenes de matiz contemporáneo. Hemos hablado de la advertencia de Van contra los términos modernos, religión y libertad, como equivalentes de la religio y la libertas de la época clásica romana. Lo malo es que un historiador que, consciente de ello, empleara los términos latinos en vez de los modernos, solo sería entendido por un grupo reducido de especialistas. La mayoría de los lectores quedarían desconcertados en lugar de ilustrados. Por otra parte, la reconstrucción histórica es siempre una simplificación. Si un historiador se dirige a otro, este podrá complementar la información fragmentaria que recibe con sus propios conocimientos especializados, llenando así algunos de los huecos principales. Pero cuando el historiador se dirige a un público más amplio, la capacidad de éste para rellenar los huecos es muy limitada. Solo conocemos a fondo lo que hemos experimentado nosotros mismos. Explicar las condiciones de vida de un campesino medieval a un estudiante norteamericano es mucho más difícil que explicarlas a un estudiante siciliano. El primero no ha tenido nunca contacto con realidad alguna parecida a la que se le explica, mientras que el siciliano ha tenido ante su vista una determinada realidad que le permite intuir, si hace otro esfuerzo imaginativo, lo que el historiador se esfuerza en describirle. De manera similar, la descripción de los efectos devastadores de la inflación serán más fácilmente entendidos por quien ha vivido la experiencia de una inflación intensa, que por alguien que solo conozca la estabilidad monetaria. Evocar en la conciencia de otro todos los matices que advierte el historiador en su esfuerzo de reconstrucción no es tarea fácil. Las anécdotas, las imágenes de objetos de la época y las ilustraciones gráficas son útiles. El poder evocador de estos procedimientos y otros similares es extraordinario. Pero no bastan. Las palabras mismas son traidoras. Incluso los términos antiguos pueden ocultar, bajo su aparente inmutabilidad, importantes cambios de significado. El término mercatores aparece con frecuencia tanto en documentos del siglo X como en los del siglo XIV. Pero en el primer caso se refiere a homines duri, aventureros errantes, individuos cuyas raíces en el mundo feudal señorial y agrario habían sido cortadas, y que ahora vivían en sus márgenes. En el siglo XIV, en cambio, el término sirve para designar una clase situada en el vértice de la escala social, arquetipo de los hombres de negocios, de los siglos posteriores, es decir, gente que no solo estaba plenamente integrada, sino que, en ciertas zonas de Europa, incluso participaban en la dirección de la sociedad. Para no confundir a un público no especializado, el historiador, al describir una sociedad y una economía de otro tiempo, necesitaría explicar en notas a pie de página el significado de cada término importante. Evidentemente, hay historiadores e historiadores. Los mejores no se limitan a ofrecer al público una descripción documentada de lo que sucedió, dentro de las inevitables limitaciones que hemos señalado. También comunican al lector el sentido de esas limitaciones, de la perspectiva histórica y de la indescriptible complejidad de la vida humana. Saben suscitar la sensación de que hay algo más profundo e inescrutable que lo que simplemente se describe. Saben evocar en la mente del lector imágenes de un mundo desaparecido, un mundo que es en verdad un país extranjero, donde hacen las cosas de otra manera. Dicho de otro modo, los buenos historiadores saben arrancar a sus lectores de la pasividad y hacerles participar activamente en la gran hazaña de evocar el pasado. Pero para hacer esto se necesita algo más que ciencia, se necesita arte.